leer y entender lo que se dice entre líneas, lo que no es claramente explícito muchas veces. Y entonces, bueno, el inteligente lee, pero lees las noticias, ¿no? Y estás dando tu interpretación, estás dando tu sesgo, ¿no? Tu sesgo intelectual. Si lees un libro, tú puedes entender ese libro como una lección de humanismo, otros lo pueden ver como una lección de filosofía, ¿no? Entonces, de todos modos, lo que se dice es, tengo una inteligencia, y esa inteligencia se rige por lo que yo leo, lo que yo veo, lo que yo vivo, ¿sí? Y por lo general, el estudiante llega al salón de clases con esas ideas, con lo que sabe, lo que ha oído, lo que ha leído, ¿sí? Y bueno, es función de la escuela moldear eso, o sea, decir, sí es cierto, pero mira, te falta esto, o no es cierto, y mira, esto es lo que existe de evidencia, ¿no? Entonces nosotros, digamos, en la escuela ayudamos, ¿no? En parte a moldear esto, pero cada quien tiene su propia historia, su propio desarrollo intelectual. Por acá me mencionaba alguien, Aranza. Aranza no nos va a acompañar el día de hoy, me está avisando que tiene consulta. De todos modos, pónganse en contacto como equipos, porque tienen trabajo para el fin de semana. Pero una de las tareas del día de hoy es que dijimos que íbamos a responder las preguntas mediante la ruleta que no sé si todavía tienen la ruleta que el otro día estaban con la que estaban formando equipos. Pero bueno, aquí tengo una ruleta que se llama dedo. Entonces en el dedo, con el dedo voy a indicar quién me va a ayudar a responder las 4 preguntas que habíamos comentado. De hecho, alguien por acá me preguntaba si me refería a esas preguntas, ¿no? Las preguntas que iban a responder de manera individual. Entonces, bueno, aquí las ponemos. Está con nosotros Alejandra Jiménez. Sí, profesor. ¿Tú lograste averiguar algo de que nos pudiera decir para qué sirven las proteínas y los aminoácidos? Sí, A ver, sí. compártelo. Yo en mi respuesta puse que los aminoácidos son moléculas orgánicas que conforman a las proteínas. Estas tienen una estructura general que consiste en la unión de un carbono alfa con un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino funcional. Y también con un grupo R lateral. Este último grupo es el que hace la diferencia entre unos y otros aminoácidos. En el grupo 1 puse que los aminoácidos son apolares, tienen una cadena neutra con comportamiento hidrofóbico. Y en el grupo 2, los aminoácidos polares tienen igual una cadena neutra con comportamiento hidrofílicos y ácidos. Estos aminoácidos se encargan de formar a la proteína. A partir de 20 aminoácidos diferentes, las proporciones en que se encuentran los aminoácidos en las proteínas son de una variabilidad, muy amplia, pero sin embargo muy bien definida. Y las funciones de las proteínas son muy específicas y su estructura establece la información genética que proviene del ADN y pasa por el ARN mensajero, y esta información es utilizada para crear una proteína en específico que se encargará de una función determinada en la célula. Y aunque existen más de 300 aminoácidos, solamente aproximadamente 20 de ellos son utilizados para elaborar las proteínas. Muy bien, gracias. ¿De qué libro, de dónde sacaste esta información? Lo saqué de un PDF que encontré en internet, que se llama Aminoácidos y Proteínas.
El autor es el doctor Carlos Gutiérrez Olvera. También utilicé el que nos mandó usted, o química. De bioquímica. También utilicé ese y también encontré otro PDF de Medigraphic que se llama Las proteínas en la nutrición. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente tenemos que ir viendo la nomenclatura, ¿no? Todo esto que tiene que ver con las proteínas, los aminoácidos, ¿no? Las moléculas. Nos habla de un carbono alfa, ¿no? Quizás hayan oído hablar, y si no anoten ahí la palabra, de la quiralidad. Quiralidad. Ahí en Coyoacán ustedes van caminando y de pronto alguien te dice, te leo la mano, ¿no? ¿Y cómo se les llama a esos? ¿Alguien sabe cómo se les llama a los que leen la mano? ¿Videntes? No. De otra Sí, no, forma, no sé. a los que leen la mano les llaman quirománcicos. Quiros. Quirománcicos es otra forma de llamarlos, ¿no? ¿Paulina? Sharon, perdón. Sí. ¿Sí? Ok. Tú era que nos dijo que videntes. Sí, profe, pero Sí, bueno, suena también mejor. igual se dicen ellos videntes, ¿no? Ven el futuro, te ven la vida, ¿no? Les llaman quirománcicos al que compone los huesos principalmente, y era los huesos de la mano, les llamaban quiroprácticos, ¿no? Les llaman quiroprácticos. Y estamos hablando de un carbono alfa. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo tengo una molécula? Les voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Vamos a ver si podemos ordenarlo. Ahí está. Si yo pongo estas dos moléculas así enfrente, una enfrente de la otra. Vamos a ver. Aquí. ¿Qué son? Es como si estuvieran ante un espejo, son quirales, ¿sí? Es como si estuvieran ante un espejo, ¿sí? Y yo pongo mi mano en el espejo, su imagen especular en la otra mano. Pero ¿qué sucede cuando las quiero superponer? No coinciden, ¿sí? La quiralidad a eso se refiere. Si yo tengo un par de moléculas que son iguales en su imagen especular, ¿no? Cuando están viéndose en el espejo, pero esas moléculas, cuando yo las quiero superponer, no logro hacerlo. Se llaman moléculas quirales. Los aminoácidos son quirales, ¿sí? Su imagen especular no se puede superponer. Y a ese, por ejemplo, le llamamos el carbono alfa, ¿sí? Este carbono que estaría aquí en medio, ¿sí? Sería mi carbono alfa. Es el que estaría en medio de la molécula, ¿sí? Y de ahí saldrían diferentes compuestos. Un carbono puede tener hasta 4 enlaces distintos, ¿sí? Y entonces, bueno, estos 4 estarían ocupados por diferentes moléculas, ¿sí? Supongamos, por lo general el nitrógeno nos lo ponen de color azul, el oxígeno nos lo ponen de color rojo, el hidrógeno color blanco y el carbono de color negro. Hay un código, ¿sí? Pero bueno, en este código vamos a suponer nosotros que la molécula roja es mi grupo carboxilo. La molécula azul sería mi grupo amino. El blanco sería el hidrógeno y todo lo que viene abajo, ¿sí? Lo que viene después sería mi radical, mi grupo funcional o mi grupo radical que estaría unido a ese aminoácido, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, buscan y ponen el carboxilo en la parte de arriba, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Está el grupo amino. Entonces ese sería uno del grupo de orientación L, que sí forma proteínas.
a diferencia del que estuviera al revés. Por ejemplo, el que estuviera con el grupo amino del lado derecho, ¿sí? ¿Sí? Si estuviera del otro lado, sería un carbono D. Tendría el grupo amino del lado derecho. Los únicos que forman proteínas son los carbonos L. Y de estos que nos mencionó Alejandra, son 20 los que forman proteínas. Tenemos, por ejemplo, la taurina, la ornitina y varios aminoácidos que a veces son intermediarios en el metabolismo, pero a veces ni siquiera tienen nada que ver en el metabolismo, ¿sí? Muchos de estos aminoácidos están presentes en la naturaleza o están presentes en las síntesis químicas, pero no forman proteínas. Algunos forman parte de medicamentos, por ejemplo, pero no son aminoácidos que formen proteínas. Quiere decir que tenemos muchos aminoácidos, pero solamente 20, ¿sí? Son los que conforman proteínas. Que tu código genético determina quién eres tú. Pero además ese código genético tiene la secuencia para sintetizar a partir de aminoácidos que va juntando proteínas, ¿sí? Este código genético entonces determina la estructura primaria de las proteínas. Vamos a ir viendo después algunas características, ¿no? ¿Qué estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? No les hago spoiler porque, bueno, eso es lo que tienen que ir averiguando en estos días. Pero bueno, no sé si esté por acá Damaris Castrejón. Sí. Bueno, hola Damaris. Hola, buenos días. ¿Qué pasa si no se ingiere una cantidad? Buenos días. ¿Qué pasa si no se ingiere una cantidad adecuada de proteínas o aminoácidos? Pues a lo que yo investigué dice que las proteínas son macronutrientes esenciales que adquirimos a través de los alimentos y que cumplen funciones importantes para el buen funcionamiento del organismo. Los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Las células de nuestro organismo utilizan los aminoácidos para construir nuevas proteínas y gracias a ellas se forman los tejidos, las enzimas, las hormonas, los anticuerpos y algunos neurotransmisores. Por tanto, las proteínas son indispensables para la formación o reparación de los músculos, huesos u otros tejidos. Algunas proteínas también funcionan como enzimas que facilitan las reacciones químicas del cuerpo. Otras trabajan como transportadoras que llevan nutrientes como lípidos, vitaminas o minerales. Y también hay unas que tienen una función reguladora, permitiendo la expresión de algunos genes o regulando la división celular. Y también existen proteínas con funciones de defensa mediante la formación de anticuerpos que van a luchar contra los antígenos para impedir la enfermedad. Y entonces, bueno, como menciona Damaris, tienen muchísimas funciones. Entonces, el no consumirlas, no puede ser que de primero no tengamos un impacto notorio, pero el problema va a ser es que si tú requieres proteínas, pues entonces, y no las consumes, al rato vas a empezar a usar las proteínas que ya tienes en tu cuerpo, ¿no? La matriz del hueso es una proteína, los músculos están formados de proteínas, y entonces nos empezamos a comer nuestro propio cuerpo, ¿no? Y entonces esto produce una anomalía en tu organismo, inflamación que produce después edema, ¿no? Hay niños que tienen, digamos, 10 años y tienen el peso de un niño de 4 años, ¿no? Tú los ves medio gorditos, infladitos, los cargas y no pesan nada. Pues es porque tienen edema, tienen acumulación de agua, pero no tienen masa muscular, ¿sí? Es un síndrome que después vamos a ver con mayor detalle, pero lo van a tener que averiguar después, que es el Kwashiorkor, con K, Kwashiorkor. Este Kwashiorkor es le llaman deficiencia proteica energética, ¿sí? Lo van a encontrar así como DPE, una deficiencia proteico-energética,
ocasiona este kwashiorkor, que pudo haber sido determinado, descrito por un mexicano en Yucatán. Él hizo estudio con niños mayas y descubrió una serie de cosas que estaban conectadas con una desnutrición crónica. No logró describirlo como un síndrome, ¿no? Fue una señora jamaiquina la que lo descubrió, la que lo describió por primera vez, y le dio este nombre, kwashiorkor. Es una deficiencia muy severa, ¿no? Niños que están muy deprimidos en su desarrollo, que aunque les lleguen a dar papillas como les dan en África y en algunos otros lugares, estas papillas energéticas, proteico-energéticas, pues no llegan ya después a recuperar su plenitud, ¿no? A tener su plenitud de desarrollo. Entonces van a estar condenados, digamos, para toda la vida. Aunque lleguemos a rescatarlos antes de los 5 años, lamentablemente las secuelas de esto van a ser, pues, para toda la vida. Entonces, esta historia, ¿no?, de las proteínas, su descubrimiento, además tiene que ver con muchas cosas. Los nombres de los aminoácidos nos dicen dónde los descubrieron, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de ellos, el característico, la asparagina, pues se descubrió en los espárragos, ¿no? Entonces, y como esos hay varios, así que donde fueron descubiertos, ahí se le dio ese nombre, ¿no? Por el alimento o la situación en la que fue descubierta. Muy bien. ¿Está Dulce con nosotros? Dulce. Ah, sí, ya lo vi. Está aquí. ¿No puedes conectar tu micrófono? ¿No? Entonces, a ver, alguien voluntario que quiera respondernos la tercera. ¿Por qué es importante comer cierta cantidad de aminoácidos esenciales? ¿Quién nos quiere responder? Yo puedo contestar. Sí, también. Alguien. Porque nos necesitamos de 20 aminoácidos y de los cuales 11 de ellos nuestro propio organismo los sintetiza y no necesitamos adquirirlos de la dieta. Y esos son llamados no esenciales o dispensables. Y bueno, faltan 9, que esos son los que no somos capaces de sintetizarlos y deben ser aportados por la dieta. Entonces, los aminoácidos que debemos adquirir obligatoriamente de la dieta son aminoácidos esenciales y son la histidina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, ¿Fenilalanina? treonina, triptófano y valina. Okay. Y esto es porque la metionina es un precursor de la cisteína y la fenilalanina de la tirosina. Y estos aminoácidos se consideran normalmente en parejas y si falta uno de ellos no será posible que el cuerpo sintetice ninguna de las proteínas de las que sea requerido dicho aminoácido. Y pues esto puede dar lugar a alguna desnutrición. Y pues por eso, y además de que son necesarios para que el cuerpo funcione correctamente y la deficiencia ocasionaría que el cuerpo no pudiera realizar correctamente funciones como metabólicas o funciones del sistema inmunológico, o funciones vitales Uh-huh. como respirar, pensar, y bueno, pues no contribuye a la síntesis de nuevas proteínas. Ok, alerta de spoiler. La metionina no está presente en ningún vegetal. Quiere decir que los veganos, por esencia, van a tener una seria deficiencia de aminoácidos con azufre. La metionina tiene azufre, la cisteína también. Y entonces van a tener estas serias deficiencias, ¿no? Por déficit de azufre. Nos va a decir algo Sharon, pero también Emanuel había levantado la mano. A Emanuel le vamos a dejar que cierre la sesión de preguntas. Entonces, Sharon, adelante. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a los tres aminoácidos esenciales que supuestamente son de origen animal, que son el triptófano, la lisina y la metionina, que comenta.
Entonces, esos 3 aminoácidos no los, pues, ingieren los veganos, Los ¿no? veganos. Como tal. Ujú. Y se convierte su base de alimentación en cereales o tubérculos. O sea que esos tres aminoácidos esenciales no los consumen ellos como tal, porque son de origen animal. Sí, los tienen que conseguir en complementos, ¿no? Y entonces, bueno, su parte vegana de no comer nada que tenga que ver con animales, pues ahí se va al traste, ¿no? Porque finalmente, si no consumen esto, a la larga se ha demostrado, hay estudios longitudinales muy importantes, han seguido a veganos por más de 20 años y han descubierto una serie de problemas cuando ya son mayores, de función cerebral, de función intelectual, ¿no? Tienen serias deficiencias en sistema nervioso, entre otras cosas. Entonces, bueno, finalmente el que quiere ser vegano, pues va a tener que seguir atado a los suplementos para poder tener la cantidad suficiente de aminoácidos que no logramos sintetizar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? No somos veganos, o sea, por naturaleza. Toda la vida hemos sacrificado animalitos. Los indios de América, cuando mataban a un bisonte, le pedían perdón al gran hermano, pero pues tenían hambre, no tenían que comer. Y el comer carne, el comer tubérculos, todo esto nos hizo humanos. Pues bueno, yo creo que es ir contra la naturaleza. Y de hecho, les digo, hay estudios que marcan que la quinoa no es tan inocua como parece, que la carne tampoco lo es. Pero entonces lo que hay que hacer es fomentar la producción de alimentos, como decía ayer la del video, ¿no? La señora del video, Neira, decía, una producción de alimentos sustentable, sostenible, ¿sí? Que no dañe el ambiente, tratar de hacer que todo esto sea cada vez más, no tanto orgánico, sino más bien amigable con el ambiente, que no lo dañe, que no lo afecte, tanto cultivar vegetales como crear animales, ¿no? Cualquiera de ellas es una actividad que tiene que ser sostenible para poder lograr tener un equilibrio en este planeta. ¿Ok? Bueno, y Emanuel, entonces, ¿qué quieres contestar? Sí, buenos días. Voy a responder la última pregunta, la de cantidad de kilocalorías y joules aportados por gramo de proteínas en diferentes alimentos de tu dieta. Bueno, primeramente es necesario destacar que un gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías y una kilocaloría es equivalente a 4.2 kilojoules. Por lo tanto, cada gramo de proteínas aportará 16 kilojoules. Y bueno, hice una tabla de alimentos y su aporte proteico en gramos, además de su aporte energético en kilocalorías y kilojoules. Por cada cantidad de 100 gramos, un huevo hervido tiene un aporte proteico de 13 gramos, aporta 52 kilocalorías y 218.4 kilojoules. El atún de aleta amarilla aporta 29 gramos de proteínas, por lo tanto aporta 116 kilocalorías proteicas y 487 kilojoules. Es necesario mencionar la soya, que es el alimento con más proteína, que aporta 81 gramos de proteína por cada 100 gramos, y de estos pues aporta 324 kilocalorías y 1360 kilojoules. No sé si menciono los demás porque son varios. Pues unas 5 más, a ver, para saber más o menos qué estamos comiendo. O comparto pantalla mejor para que sea más fácil. Ah, bueno, está bien. Muy bien, ahí está viendo. Luego tenemos a las lentejas hervidas con 100 gramos, igual todos. Tienen un aporte proteico de 9 gramos. Aportan 36 kilocalorías proteicas y 151 kilojoules. El arroz con 100 gramos tiene un aporte proteico de 2.7 gramos, 10.8 kilocalorías y por lo tanto 45.36 kilojoules. La pechuga de pollo aporta 31 gramos, 121 kilocalorías y 520 joules. El lomo de cerdo aporta 27 gramos de proteínas, 108 kilocalorías y 453 kilojoules. Muy bien.
Digo, eso es un ejemplo, una tabla una pequeña tabla, ¿no? Pero todo lo que comemos, obviamente, pues tiene diferentes componentes. Esto esa es dice, a ver, ¿qué dice abajo? ¿Qué cabe Bueno, destacar? ahí Que la dieta... cabe destacar que la dieta recomendada de proteínas diarias es de 0.8 gramos por kilogramo por día para un adulto normal. El adulto normal, basándose en los libros, pesa alrededor de 70 kilogramos. Bueno, en edades pediátricas, 2 gramos por kilogramo por día hasta los 3 meses, 1.4 gramos por kilogramo por día entre los 3 y 6 meses, 1.2 gramos por kilogramo por día entre los 6 a 12 meses, 1 gramo por kilogramo por día en mayores de un año. Niños de 7 a 10 años, 0.76 a 0.77 gramos por kilogramo por día. Esto es lo que ordena, digamos, lo que recomienda la OMS, y es muy importante, nada más que a veces es complicado hacerle entender a la gente 0.8 gramos, ¿no? Entonces, por eso es que optamos por decirle 1 gramo por kilogramo de proteína, ¿no? Porque a veces incluso ni siquiera se logra cubrir el requerimiento tanto de proteína, porque comemos muchos carbohidratos, a lo mejor muchas grasas, pero también lamentablemente el de fibra, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver posteriormente la importancia de la fibra alimentaria. La recomendación diaria es de consumo de 30 gramos de fibra al día. Yo creo que algunas culturas, como por ejemplo la cultura de los indios en India, los tamiles, ¿no? Y estos que son muy puritanos, ¿no? Muy estrictos en su dieta, sí consumen el arroz integral, por ejemplo, con cáscara, ¿no? Que parece como alpiste, lo consumen y entonces tienen un alto consumo de fibra, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, se dice, bueno, en México, por la propia dieta que llevamos, se les recomiendan 14 gramos. Pues ni a 14 llegamos, con trabajo llegamos a 7 gramos de fibra al día. Quiere decir que estamos consumiendo menos de una cuarta parte de la fibra que se recomienda para tener una buena digestión. Yo creo que por eso es en parte que tenemos una grave carencia, un grave problema más bien de enfermedades relacionadas con la digestión, ¿no? Con el intestino, la colitis, la gastritis, ¿no? Y todas estas enfermedades relacionadas con la mala digestión. Entonces, también igual tenemos que propiciar el consumo adecuado de proteínas, de fibra, de carbohidratos en sus cantidades adecuadas, no tanto azúcar, sobre todo azúcares complejos, no azúcares simples, ¿no? Muy bien. Bueno, pues gracias por sus respuestas. Recuerden siempre anotar la referencia de dónde obtuvieron la información, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a continuar para que puedan disfrutar de su fin de semana. Que bueno, tenemos trabajo, mucho trabajo, pero eso no obsta para que queramos disfrutar, ¿no? Por lo menos un rato este fin de semana. Tenemos aquí, no me deja, no me identifica la presentación. Bueno, ¿mandaron todos su respuesta del cuestionario del día de ayer? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Ok. Hasta en la noche faltaban 2. Bueno, aquí no sé qué está pasando. El caso es que me dice que si quiero compartir la pantalla, pues voy a compartir esa pantalla. A ver si es esta. ¿Se ve la presentación? Está cargando. Está cargando. A ver, creo que sí, entonces hay un problema. Ok, bueno, ya de ayer habíamos comentado que desde el punto de vista de la termodinámica, hablamos de las leyes de la termodinámica, ¿sí? Bueno, hay una ley cero, ¿no? que indica que pues, prácticamente tendría que ver ya con la negentropía, ¿no? Y el fin del universo. Pero hablamos generalmente nosotros de la primera y segunda ley de la termodinámica. La primera ley, pues dice en términos así muy llanos, que la energía
o la materia, no se crean ni se destruyen, solo se transforman, ¿sí? Y la que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que todo sistema que tiende al equilibrio tiende también a aumentar su grado de desorden. Entonces, bueno, esa es lo que llamamos la medida del desorden, sería la entropía. La medida del calor sería la entalpía. Seguimos usando muchas palabras en inglés, por ejemplo, para medir la entalpía, que es un cambio de calor, ¿no? Cambio de energía y que finalmente se refleja en poder medir el calor, pues lo representamos con la letra H, ¿no? Heat, de calor, ¿no? Entonces, bueno, este es un problema que seguimos teniendo con el lenguaje, seguimos usando las palabras a veces en inglés, ¿no? Entonces, bueno, es heat. Y bueno, la entropía, la letra S y el delta G, ¿no? Es por Gibbs, que describió la relación que se podría establecer para conocer la energía libre disponible de un sistema como delta G. ¿Cómo podemos predecir si una reacción se va a llevar a cabo de manera espontánea o si vamos a tener que adicionar la energía para que se lleve a cabo? Esta llamada espontaneidad termodinámica nos va a indicar si una reacción puede producirse, ¿sí? Pero no nos indica si se va a producir o no, ¿sí? Puede evaluarse de manera muy complicada, pero podría ser, no lo hacemos por cuestiones prácticas. Se puede evaluar el aumento de la entropía, que es la medida de desorden. Esto lo vemos fácilmente, ¿no? Yo pongo 1 litro de agua a hervir y empieza a hervir y empieza a subir el vapor. Llega el momento en que no queda nada de agua en esa olla y todas las moléculas se dispersaron de manera caótica en todo el entorno, ¿no? Entonces de ahí aumentó el grado de desorden, ¿sí? Y llegó a un equilibrio en el cual el gas se esparció por todos lados, ¿sí? Y se siente un poco húmedo la cocina, ¿no? O también por medio de la disminución de la energía libre, que es si yo tengo un sistema, un alimento, ¿sí? Lo utilizo y entonces ese alimento ya se utilizó, disminuyó su energía libre disponible. Ya la utilicé yo para poder llevar a cabo mis reacciones químicas. Es la medida de la capacidad del sistema para realizar un trabajo. Esa es la disminución de la energía libre. Disminuye la energía libre, quiere decir entonces que se está desarrollando un trabajo con esa energía libre, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo puede ser entonces que yo pueda medir esta espontaneidad? En ocasiones, la entropía de un sistema puede aumentar, disminuir o quedar igual, ¿sí? No es un valor adecuado porque además es muy complicado medirla, ¿sí? ¿Cómo voy a medir las moléculas, cómo se están desordenando, ¿sí? Entonces, en los procesos biológicos, las enzimas procesan a veces cientos de miles de moléculas o decenas de miles de moléculas en un segundo. ¿Cómo voy a poder medir el cambio que hay en esas moléculas? Prácticamente imposible. Entonces, digamos que medir la entropía en un sistema es muy difícil. Medir el grado de desorden de un sistema es muy difícil, ¿sí? Yo debo usar un parámetro que me permita predecir si esto es espontáneo, si esta reacción va a ser espontánea o no, considerando solamente ese sistema, no saliéndome de ahí. Bueno, puede ser que yo utilice alguna ecuación para derivar ese valor y después ese valor lo sustituya en otra ecuación donde yo puedo predecir cómo se va a llevar a cabo este proceso, si va a ser espontáneo, si va a requerir energía, si va a poderse realizar de manera favorable o si va a tener problemas y por lo tanto va a alcanzar un estado que llamamos estacionario, ¿sí? Se va a estabilizar un poquito y no se va a ver mucho el cambio. Va a ser muy lento ese cambio. La energía libre es la energía que está disponible para hacer un trabajo útil, ¿sí? Y en sistemas biológicos, en la célula, pues tenemos una presión, un volumen y temperaturas constantes. O sea, digamos que la célula no cambia notoriamente de manera acelerada, ¿sí? De volumen, de presión o de temperatura. En ese caso, la variación de la energía libre se va a relacionar con las variaciones de entalpía
que sería este delta H, ¿sí? Y la entropía, que sería el delta S, ¿sí? Y entonces aquí yo tengo en esta ecuación, ¿sí?, relacionada la entalpía, que es esta delta H, que es el cambio, la variación de calor, ¿sí? Tengo la energía libre más la temperatura absoluta en Kelvin, ¿sí? Y el delta S, que es la entropía del sistema. Yo puedo determinar el delta H, un termómetro o un sistema que me permita medir esos cambios de calor. Puedo derivar de ahí el delta G, ¿sí? Pero entonces yo necesito también, tengo una temperatura en Kelvin, que es menos 273 grados centígrados. Esa ya la tengo el valor. Si estoy a 20 grados, a 25 grados, bueno, le sumo a ese valor de Kelvin, le sumo la temperatura, ¿no? Y entonces ya tengo un valor, otro valor. Me falta determinar también el delta S. Podría derivarlo a partir del cambio de energía libre de un sistema y de ahí derivar cómo varió, cómo cambió la entropía, ¿sí? Pero va a ser muy difícil, ¿sí? Va a ser muy complicado. Entonces necesito yo recurrir pues a un sistema que me permita determinar, por ejemplo, el cambio de energía libre, que es el delta G, ¿sí?, que es la energía que puedo usar yo para hacer un trabajo, se va a acercar a cero a medida que la reacción va a alcanzar un equilibrio, y este valor sí me predice si una reacción es favorable. Ahorita adelante vamos a ver por qué. El delta H es el cambio de entalpía, es el calor liberado o absorbido durante la reacción, pero no me predice si la reacción es favorable, ¿sí? Vamos a ver más adelante. La T es la temperatura absoluta en Kelvin. No se dice grados Kelvin, se dice por lo general Kelvin, ¿sí? Este Kelvin es igual a los grados centígrados más 273.15. Esa sería la temperatura absoluta. Y el delta S, que es el cambio en la entropía, que cuantifica el orden del sistema y no predice tampoco si la reacción es favorable. Todo el sistema sí me va a decir. El valor que sí me va a predecir es delta G. Ni delta H ni delta S me van a predecir si una reacción es favorable o no, pero delta G sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se relacionan? Vamos a ver entonces. Las variaciones de energía libre es una medida que nosotros podemos tener para ver si una reacción va a ser espontánea o no, desde el punto de vista termodinámico. Está basada solamente en las propiedades del sistema involucrado, ¿sí? Y es donde ocurren las reacciones, ¿sí? Ok. El delta G se puede calcular a partir de la constante de equilibrio. Y aquí es donde entra este valor que vamos a determinar, vamos a conocer. La constante de equilibrio se calcula a partir de la concentración de los reactivos y de los productos. Recuerden que va arriba, ¿sí?, en la ecuación, los productos, ¿no?, las concentraciones entre corcheas de los productos, ¿sí? Y en la parte de abajo, las concentraciones de los reactivos, ¿sí? Y entonces delta G estándar, le llamamos, por eso tiene una comillita ahí, delta G estándar va a entrar esta constante de la ley general de los gases, ¿sí? La constante de los gases, que es R menos R, multiplicada por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Recuerden que el logaritmo natural lo tenemos que convertir al logaritmo base 10. La R es la constante de los gases de 1.9 kilocalorías, bueno, 1.9 calorías, perdón, ¿sí? Por grado a la menos 1 o sobre grados sobre mol, ¿sí? La temperatura, la T, es la temperatura en Kelvin. El logaritmo natural de la constante de equilibrios, nosotros tendríamos que convertirlo de logaritmo natural al logaritmo base 10. Pero esta constante de equilibrio es el producto de las concentraciones, de la suma de las concentraciones de los productos
sobre la de los reactantes. ¿Sí? Entonces, en términos generales, esta sería la ecuación que me ayuda a determinar cuál sería este valor de delta G. Y bueno, nosotros sabemos que en una reacción, en todas las reacciones, se llega a un equilibrio en la cual se establece si las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Si es más cargado hacia la derecha, es una reacción que va a ser favorecida, va a estar más hacia la formación de productos. Si por el contrario es una reacción muy lenta, muy complicada, ¿sí? Va a estar cargada más hacia la dirección izquierda, que sería la reacción hacia la dirección de los reactantes, ¿sí? Una reacción directa es la que va de izquierda a derecha, porque se supone que tendría que ir hacia la formación de productos, pero la reacción inversa sería de los productos hacia los reactivos, que a veces sucede porque si uno de los pasos es muy lento, toda la ecuación, toda la reacción va a ser muy lenta. La constante de equilibrio ya habíamos dicho que sí permite predecir la dirección a la que una reacción ocurre espontáneamente, porque si tiene un valor mayor que 1, ¿sí? Quiere decir que sí se está realizando. Si tiene un valor mucho menor que 1, perdón, entonces ahí va a ser una reacción que no está siendo favorecida. Se obtiene al dividir la concentración de los reactivos, la suma de la suma de los concentraciones de los productos, ¿sí? Sobre la de los reactantes en el equilibrio. Entonces ya se llega al equilibrio en la reacción, ya no cambian estas concentraciones, yo calculo cuál es la concentración que tengo de productos, cuál es la concentración que tengo de reactivos, y si ese valor me da un valor mayor que 1, quiere decir que está mayor el número de arriba, es favorecida porque se están formando más productos. Si tiene un valor menor que 1 es porque los de abajo son más grandes, y entonces me genera un número muy, muy pequeño, ¿sí? Una constante de equilibrio mayor que 1 me dice que la reacción es favorecida hacia la derecha, es una reacción directa. Un valor menor que 1 en la constante de equilibrio me dice que la reacción no es favorecida, que está yéndose hacia el lado izquierdo, que es la reacción inversa. Y cuando tengo un valor de 1 es porque la concentración de reactivos es igual a la concentración de productos, y esto se da pues ya en el momento del equilibrio de esta reacción. Estos valores de constante de equilibrio, por ejemplo, si la concentración de productos es 10 y la de los reactivos es 2, entonces quiere decir que la constante de equilibrio en términos muy fáciles sería 5, y entonces es una reacción que está hacia la derecha, es una reacción favorecida, es una reacción directa. Si por el contrario la concentración de productos es 2 y la de los reactivos es 10, me va a dar un valor de 0.2, y entonces se favorece hacia la inversa, y por lo tanto es una reacción termodinámicamente no favorable. Si la concentración de los productos es igual, el valor de la constante de equilibrio va a ser 1, y esto estaría en equilibrio. Aquí está la famosa bomba calorimétrica que les había comentado. Esta energía libre estándar, ¿sí? Se puede calcular qué es lo que se hace, por ejemplo, para hacer cálculos muy determinados por ejemplo, de un alimento, ¿no? Por ejemplo, de un organismo, cuánto está produciendo de energía, ¿sí? Obviamente, si es un organismo vivo, pues no lo vamos a llevar a carbonizarse, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un alimento, ¿sí? Esta energía libre estándar es el cambio de energía que se hace en un calorímetro, que es esto que está demostrándose ahí, bajo condiciones estándar, que sería a una temperatura de 25 grados centígrados, que es igual a 298 Kelvin. Acuérdense, 273 más 25 me da 298, a una atmósfera de presión con una concentración que no se da en los seres vivos, que sería de 1 molar y un pH de 7. Es un sistema termodinámico, ¿no? Por eso es que no tiene las características de una célula. Una célula no se dan estas condiciones. Ni tenemos temperatura de 25 grados, ni estamos a una atmósfera de presión. Bueno, la presión no me importa tanto, pero sí la concentración. No tengo concentraciones 1 molar, tengo concentraciones milimolares, ¿sí? O micromolares, y el pH raramente es de 7. Pero podría ser una aproximación, o sea, me puede ayudar a tener una aproximación de cómo se va a comportar un sistema. Tenemos un agitador motorizado, ¿sí? Un agitador que va a mantener uniforme la temperatura del agua que está aquí adentro. Tengo dentro una cápsula, ¿sí? Que va a contener la muestra,
así que podría ser un alimento. Tengo un dispositivo que genera una carga eléctrica que lleva a ignición, o sea, es una carga muy alta, que lo que hace es carbonizar en el instante un gramo de una muestra. Un termómetro que me va a estar diciendo cuánto varió la temperatura del agua circundante para calcular ese cambio de calor que hubo, ¿sí? Un contenedor aislado, que es donde va a estar, va a haber presencia de oxígeno, ¿sí? Una entrada de oxígeno, porque si no hay oxígeno, pues la reacción, la ignición no se puede llevar a cabo. Un cable, ¿no? Que va a estar conectando, estos cables van a estar conectados a la muestra, ¿sí? Y se va a dar la descarga, un envase dentro, un recipiente que va a contener, por lo general es 1 gramo de la muestra, ¿sí? Y agua. Entonces este cambio de calor que se va a dar, este intercambio, va a hacer que la temperatura se eleve, y de acuerdo a lo que se eleve, pues puedo ya tener el cálculo, facilitar el cálculo de energía libre estándar. ¿Cuál es la utilidad de la energía libre y la energía libre estándar? Si yo tengo energía libre, delta G 0, sin la coma, que es el delta G normal, el delta G estándar, y el delta G de formación, o el delta G, perdón, del lado izquierdo, es el delta G nada más a secas. Y el delta G estándar, ¿sí? Sería el delta G con la comilla. Son 2 medidas útiles, y ahorita vamos a explicar cuáles son las diferencias. Por ejemplo, yo tengo un valor del ATP, ¿sí? El delta G del ATP es menos 7.3 en condiciones estándar. Quiere decir a 25 grados, una atmósfera de presión, concentración es 1 molar y todo eso. El delta G del ATP es menos 7.3. Dentro de la célula, como tenemos concentraciones muy, muy pequeñas y diferentes, el delta G del ATP dentro de la célula varía entre 6 y hasta 12. Digamos que tomamos un valor promedio más o menos entre 8, de 10, ¿no? A veces se calcula que el delta G del ATP dentro de la célula se toma un valor de 11, ¿sí? Vean la diferencia entre el delta G y el delta G estándar. El delta G estándar es a temperatura 25 grados centígrados, condiciones estándar, ¿sí? Y el delta G es el delta G de un sistema natural, es un sistema que está llevando a cabo una serie de reacciones para mantener un equilibrio. Son 2 medidas útiles que cuantifican en qué dirección se va a producir una reacción para alcanzar el equilibrio y a qué distancia se encuentra de esta, o sea, qué tan lejos está del equilibrio. En las células, ya les había comentado, las reacciones se desplazan al equilibrio, pero no lo alcanzan. ¿Por qué? Porque sería una reacción detenida cuando el delta G fuera 0. Y entonces ese organismo no sería compatible con la vida, porque entonces no estaría disipando calor, no estaría vivo, ¿sí? Un sistema químico que esté con un delta G 0, pues seguramente está muerto, ¿sí? Entonces no puede ser compatible, no se alcanza el equilibrio, lo alcanzamos a expensas del medio, pero delta G 0 en la célula no se va a dar, ¿sí? Los procesos llamados exergónicos y endergónicos. Los procesos pueden ocurrir con la absorción, ¿sí? En el caso de los endergónicos, o liberación de energía, que serían los exergónicos, que usualmente se manifiestan en forma de calor o de trabajo, ¿sí? Si yo empiezo a mover el músculo, ¿sí? El músculo se empieza a calentar, ¿sí? Entonces va a ser un proceso exergónico que va a producir trabajo y va a producir calor. Los procesos que liberan energía son favorecidos y ocurren de manera espontánea. Los procesos que absorben energía, por el contrario, no son favorables y tienen que ocurrir cuesta arriba. Se le tiene que poner energía, un chispazo, una carga eléctrica o algo para que se lleven a cabo. ¿Sí? Van cuesta arriba. Los exergónicos liberan energía, los endergónicos absorben energía y no son favorecidos, no son favorables. Y si no, pues pongan digamos, la imagen de su cuarto. Cuando está totalmente levantadito, ordenado, recogido todo, ¿sí? De manera espontánea, no sabemos cómo se da este proceso, llega al lado derecho, se desordena, ¿sí? Tú no puedes dejar que todo se ordene solito, ¿sí? Puedes explicar en tu casa que a lo mejor estás esperando
no lo recoges porque estás esperando a ver si el proceso es espontáneo o no. Pero bueno, tu mamá te va a presionar, te va a decir, pues me vale, ¿no? Y tú levantas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues es meter trabajo, energía, para poder regresar al estado ordenado, ¿sí? Este es un proceso espontáneo, es aquel en el cual todo tiende al desorden, ¿sí? Y un proceso que requiere energía sería en el cual yo tengo que invertir energía para reordenar el cuarto, ¿sí? Y entonces, bueno, con las mamás no funciona eso de los procesos endergónicos y exergónicos porque, pues ya saben, la chancla voladora nos impone las condiciones de orden. Tenemos que meter energía para meter orden, ¿sí? Estas reacciones exergónicas y endergónicas nos van a ayudar a entender los procesos biológicos. Una reacción exergónica, esta reacción que es espontánea, libera energía al entorno, su constante de equilibrio es mayor que 1, quiere decir que es favorecida. Su delta G, aquí tengan muy presente esto, su delta G es menor que 1, tiene un valor negativo, esto es bien importante, ¿sí? Delta G negativo me está indicando una reacción espontánea, exergónica, ¿sí? Los productos poseen menor energía que los reactantes, ¿sí? Porque la energía estaba en los reactantes, se libera una cantidad de energía y se liberan los productos, ¿sí? Porque esa energía por lo general es calor que se va a disipar, pero esta reacción produce esta energía, este calor, pero obtiene los productos, ¿sí? Son reacciones exergónicas, producen energía. Las reacciones endergónicas son todo lo contrario, son reacciones químicas que ocurren cuesta arriba, que tú les tienes que poner energía para que ocurran. Su constante de equilibrio es menor que 1, pero su valor de delta G es positivo. Ahorita vamos a ver por qué. Y en este caso los productos tienen mayor energía que los reactantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se invirtió energía, entonces yo tengo unos productos ahí que requirieron energía para poder obtenerse, ¿sí? Entonces es una reacción no favorecida, una reacción que tiene que poner energía para poder llevarse a cabo. En el metabolismo, me voy a regresar para que veamos por qué tiene el negativo y el positivo nos indica que esta reacción puede ser o no favorecida. Aquí. ¿Qué sucede, por ejemplo? No es cierto, no es esta, es esta. ¿Qué sucede, por ejemplo, si este valor de delta H es muy grande comparado con el de delta S? Quiere decir que se produce mucho calor y poco trabajo. Este valor entonces va a ser un delta G positivo. Por el contrario, si el delta H es menor que el valor de multiplicar T por delta S, va a ser un número ¿qué? Negativo. Un delta G negativo estaría más hacia la entropía, más hacia liberar energía, ¿sí? Y entonces sería un delta G negativo, y un delta G positivo me diría que se está produciendo mucho calor y poco trabajo. Quiere decir que es una máquina poco eficiente y va a tener un delta G positivo. Por el contrario, un delta G negativo me está hablando de una reacción exergónica y un delta G positivo de una reacción endergónica, ¿sí? Que no es favorecida. Bueno, ok. En el metabolismo, bueno, ya sabemos, ya hemos visto que es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo y que incluyen su coordinación, su regulación y las necesidades energéticas que tienen que ser cubiertas. Y están, digamos, este conjunto de reacciones anabólicas y catabólicas, ¿sí? El metabolismo es un proceso de transformación de energía donde el catabolismo proporciona la energía que se requiere para llevar a cabo el anabolismo. Para formar grandes moléculas a partir de moléculas sencillas, yo requiero deshacer esas grandes moléculas que yo consumo mediante catabolismo y producir energía para que el anabolismo se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces son coordinadas, ¿no? Están, digamos, actuando de manera coordinada las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas, ¿sí? Las vías catabólicas están del lado izquierdo, son los alimentos que yo consumo, ¿sí? Esto contiene moléculas, ¿no? Grandes moléculas, ¿sí? Yo tengo una gran variedad de moléculas que forman una célula, ¿sí?
que son formadas por las reacciones anabólicas. Del lado izquierdo tengo el catabolismo. Yo como utilizo mediante estas vías catabólicas, le llamamos también rutas metabólicas, ¿sí? Mediante estas rutas yo estoy obteniendo energía para realizar el trabajo. Hay una gran cantidad de monómeros que se forman de este catabolismo, de grandes moléculas a tener pequeños trozos, ¿no? Pequeños monómeros. Pero entonces ahora yo requiero sintetizar mis propias moléculas, mis propias proteínas, grasas, ¿sí? Y entonces yo tengo esos monómeros, los voy a unir mediante rutas o vías anabólicas que me van a permitir crear una variedad de moléculas que forman una célula, ¿sí? Entonces estas serían las rutas anabólicas. Las catabólicas brindan energía, las anabólicas absorben energía para formar nuestras propias moléculas, ¿sí? A partir de estos monómeros. ¿Qué es el ATP? Bueno, podemos llamarle como adenosintrifosfato, trifosfato de adenosina. Lo conocemos más como ATP, el adenosintrifosfato. Es un compuesto, no es el más rico en energía, pero sí es un compuesto de buena cantidad de energía libre disponible. Es un compuesto rico en energía debido a que tiene un potencial de transferencia que le confieren los enlaces fosfoanhídridos. Si analizamos la molécula de ATP, vamos a ver que tiene 4 cargas negativas muy cercanas. ¿Qué sucede con las cargas iguales? Se repelen, son muy inestables, ¿sí? Y entonces esta molécula de ATP que tiene muchas cargas negativas se estabiliza por lo general con magnesio, ¿sí? O con manganeso en las plantas para poder más o menos mantener estable el ATP. Lamentablemente no podemos almacenarlo debido a esta gran inestabilidad que tiene. Mediante la función mitocondrial, yo puedo obtener ATP para todas las funciones del organismo. El ATP se degrada a ADP o puede pasar directo de ATP a AMP, ¿sí? Si se libera pirofosfato, por ejemplo. La función mitocondrial, la función de la mitocondria es generar energía. Es la principal fuente de ATP, ¿sí? Y por eso las células endosimbiontes, las células que lograron capturar estas pequeñas células que brindaban energía, se convirtieron después estas bacterias que fueron atrapadas pues en lo que son hoy las mitocondrias. Y vean, si no, tienen el tamaño similar al de una bacteria, y las bacterias de vida libre pueden vivir, hacer todos sus procesos de manera independiente, ¿sí? Tienen su propio ADN, ¿sí? Tienen sus propios ribosomas. Quiere decir que las bacterias en un pasado lejano fueron, las mitocondrias, perdón, fueron bacterias de vida libre, ¿sí? Las que están en los cloroplastos fueron bacterias que fotosintetizaban, ¿sí? Y que oxidaban materia del entorno. Fueron atrapadas, engullidas por estos protobiontes mayores que dieron origen a las células eucarióticas. Bueno, esa es la teoría endosimbiótica de Margulis. Margulis sufrió mucho para que aceptaran su primer trabajo. Lo rechazaron en 8 revistas de manera prácticamente simultánea. Le decían que estaba descabellada esa idea, ¿no?, de la teoría endosimbiótica, pero finalmente el tiempo le dio la razón a Lynn Margulis. Después vamos a hablar de Lynn Margulis. Es una vida apasionante, muy interesante. Bueno, el catabolismo son las rutas de degradación de grandes moléculas, de macromoléculas de las grasas, los carbohidratos y las proteínas en moléculas más simples. Se dan los procesos de oxidación, porque oxida moléculas altamente reductoras y forma cofactores reducidos que son el NAD, ¿sí? El NADH, el NADPH y el FADH, ¿no? Tengan en cuenta que cuando ustedes hablan de NADH, deben de decir NAD reducido, NADP reducido, FAD reducido. Si no tiene los hidrógenos, entonces sería NAD oxidado, NADP oxidado y FAD oxidado. Si tiene los hidrógenos son reducidos, si no tiene oxígenos están oxidados.
Se libera energía química, son procesos exergónicos, y por lo tanto producen ATP, ¿sí? A partir de ADP que se acopla, vamos a ver en las ATPasas, y forma ATP. Aquí hay convergencia de rutas metabólicas. Anoten bien, convergencia de rutas metabólicas. ¿Por qué? Porque varias rutas diferentes pueden dar origen a un mismo producto. Vamos a ver más adelante. Las rutas metabólicas de biosíntesis o construcción de macromoléculas a partir de moléculas pequeñas, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, se dan a partir de moléculas precursoras más pequeñas que llamamos monómeros. Se dan los procesos de reducción y formación de los cofactores oxidados a partir de estas reacciones, que son el NAD oxidado, el NADP oxidado y el FAD oxidado. Requieren de energía porque son procesos endergónicos, por lo tanto, consumen ATP y forman ADP o AMP. Aquí hay, al contrario, en la anterior hay convergencia, aquí hay divergencia de rutas metabólicas. Quiere decir que un mismo producto puede derivar a otros, ¿sí? Entonces son divergentes, ¿sí? Las reacciones acopladas, ¿sí? Es cuando una reacción que libera energía, una reacción exergónica, se utiliza para realizar una reacción endergónica. Cuando empecemos a ver las rutas metabólicas, vamos a ver todo esto de cómo se acoplan, ¿sí? Una reacción exergónica tiene ATP, forma después ADP y fósforo inorgánico y libera unidades de energía. ¿Sí? Vamos a suponer 100 unidades de energía, ¿sí? Una reacción endergónica es cuando yo tengo el músculo relajado. Para contraerlo requiero cierto número de moléculas de unidades energéticas que me brinde el ATP. Cuando yo relajo otra vez el músculo, ¿sí? Y utilicé ATP, el músculo contraído, ¿sí? Para contraerlo requiero 20 unidades, este es el ejemplo, pero para mantenerlo contraído y después relajarlo, se liberan 80 unidades de energía en forma de calor, ¿sí? Vean cómo una pequeña parte fue la que se requirió para contraer el músculo, pero una gran parte de la energía se liberó en forma de calor, ¿sí? Eso es lo triste, ¿no? No puedo almacenarlo, pero además mucho del calor que se produce, de la energía que se podría utilizar para poder tener los procesos bioquímicos, pues se van hacia formación de calor, creación de calor, y eso ya no se puede recuperar. Los nutrientes energéticos, que serían los azúcares, los lípidos y las proteínas, mediante reacciones catabólicas, ¿sí? Liberan energía química en forma de ATP y compuestos reducidos, y sus productos son no energéticos, como el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco, no son energéticos, se tienen que reciclar o liberar. Por el contrario, las moléculas precursoras, como los aminoácidos, los glúcidos, los azúcares simples, los ácidos grasos, las bases nitrogenadas, mediante reacciones anabólicas que utilizan el ATP y los compuestos reducidos, ¿sí? Llevan a cabo la formación de macromoléculas celulares, como las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, los ácidos nucleicos, ¿sí? Están acopladas. Y bueno, estos mecanismos para el intercambio de energía en los sistemas vivos implican transferencia del grupo fosforilo, sin forma del ATP hacia ADP, y cada fosforilación o desfosforilación intercambian 7.3 kilocalorías por mol. Es lo que les había dicho, el valor de delta G del ATP. Pasamos de un estado de baja energía hacia moléculas que contienen alto nivel de energía. La glucosa, ¿sí? Mediante reacciones exergónicas, libera dióxido de carbono y agua, pero permite el proceso de formación de ADP hacia la formación de ATP para la síntesis, a partir de aminoácidos, sintetizar proteínas. Es un proceso que va en picada, ¿no? Hacia la transformación de energía. Perdemos la energía contenida en esta glucosa, pero ganamos la formación de macromoléculas, ¿sí? Están totalmente acopladas. Las actividades celulares en las que participa el ATP, vean, en flujo de información, ¿sí? Del núcleo hacia el citoplasma, movimiento de vesículas,
eliminación de compuestos, contracción muscular, producción de otros compuestos, bombeo iónico, muy importante para mantener la función de la mitocondria y la síntesis molecular. Una gran cantidad de funciones que realiza el ATP. No fue la molécula más altamente energética, pero digamos que la naturaleza, la evolución no anda probando a ver cuál es la mejor, sino la que funciona y funciona bien, adelante. Y entonces, bueno, nuestra evolución biológica se fue por ATP. A lo mejor lleguemos a encontrar una forma de vida que utiliza moléculas más energéticas que el ATP en su catabolismo y su anabolismo, ¿sí? Pero aquí en la Tierra, pues fue el ATP el privilegiado, fue el primero, seguramente el más eficiente en ese momento, y es el que se utiliza. Todas las células, desde las simples bacterias hasta las células del elefante, utilizan la misma molécula, ATP, ninguna otra, ¿sí? Para otros procesos intermedios se utilizan otras moléculas, ¿sí? Energéticas, pero la que es la llave, la moneda universal, bueno, por lo menos en nuestro entorno, en la Tierra, es el ATP. Seguramente vamos a encontrar otros seres en el universo que utilizan igual ATP o que utilizan otros compuestos fosforilados o de otra composición que les brinde energía para hacer todo esto, pero lo vamos a encontrar, o sea, vamos a encontrar seres de hielo, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar seres que generan calor, si eso es lo compatible con la vida, ¿sí? Vean, hay moléculas más altamente energéticas. El fosfenol piruvato es el doble del ATP. El carbamil fosfato, 12-12.3. La fosfocreatina, menos 10.3. Vean, el ATP está en medio, ¿no? 7.3 más o menos. De AMP a ADP, menos 3.4. Sí, más bien de ADP a AMP. De glucosa 6-fosfato, la glucosa fosforilada, ¿sí? Que no puede atravesar ya la membrana de la célula. Esta glucosa fosforilada tiene un valor de menos 3.3. Quiere decir que cuando se fosforila la glucosa para formar el primer compuesto hacia la degradación de la glucosa en la glucólisis, ¿sí? Nos queda un remanente de 4, más o menos 4, menos 4 más o menos. Lo vamos a ver después de esto, qué importancia tiene. Y el glicerol 1-fosfato, menos 2.2. Son moléculas energéticas. Pero vean, el ATP está más o menos en medio. No es la más energética. Es la más eficiente y es la que nos funcionó en este planeta. Las llamadas reacciones redox, ¿no? En la función biológica vamos a ver cómo estos compuestos reducidos se oxidan para formar compuestos oxidados y estos compuestos oxidados se reciclan, ¿sí? Esta acción biológica de óxido a reducción, ¿sí? Implica combinación con oxígeno o bien la remoción de hidrógeno, que es pérdida de electrones. Los electrones son en las sustancias en oxidación, ¿sí? Es una sustancia que se está reduciendo. Y el resultado, por ejemplo, en el caso de las reacciones de óxido-reducción en el organismo es el dióxido de carbono y el agua, que son aceptores finales de compuestos oxidados, ¿sí? Que pasaron por procesos para finalmente reciclarse. El transporte de los electrones, por ejemplo, hay vitaminas que están relacionadas con la dieta y el metabolismo energético, como son el NAD, ¿sí? O sea, las vitaminas del complejo B, ¿sí? Que son la niacina, la flavina, ¿sí? Que son los que están formando estos compuestos y por eso la importancia de las vitaminas, ¿sí? Porque son las que nos brindan estas moléculas que van a permitir la transferencia de electrones. La nicotinamida adenina dinucleótido es el famoso NAD, ¿sí? Nicotinamida adenina dinucleótido. La otra es la flavina adenina dinucleótido, el FAD, ¿sí? Entonces son los compuestos que nos brindan las vitaminas que permiten estas reacciones de óxido-reducción. Los mecanismos para el intercambio de energía en los sistemas vivos entonces implican reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Que implican cambios en el estado electrónico de los reactantes, ya sea ganancia o pérdida de electrones y de protones, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ya después cuando veamos la cadena respiratoria, cómo los electrones, ¿sí? Van siendo transportados para permitir procesos de óxido-reducción, ya sea que se remuevan átomos de hidrógeno y que mediante este acoplamiento con reacciones que impliquen transferencia de electrones, se lleven a cabo estas reacciones endergónicas. Es otro proceso, un proceso muy, muy importante. Y entonces, bueno,
El combustible reducido que obtenemos, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Llevan a cabo reacciones catabólicas para obtener productos oxidados. El NADP que está oxidado, ¿sí? Se va a reducir y este es un precursor oxidado que va a permitir reacciones fotosintéticas, biosintéticas reductoras y voy a tener productos reducidos. Entonces este combustible, ¿sí? Y estos precursores se van a oxidar o reducir y van a permitir el intercambio, el flujo de electrones y la cesión o captación de protones en forma de H+, ¿no? Y bueno, este es el proceso irreversible del envejecimiento, ¿no? Relativamente pocos compuestos, una molécula saludable, joven, sería la de la izquierda, ¿sí? Esta mitocondria tiene en su matriz todo el complejo respiratorio que permite la formación de ATP, que serán estos puntitos verdes, ¿no? Pero también se liberan radicales libres que van a dañar irreversiblemente a los ácidos nucleicos y a la membrana de la célula. Quiere decir que las que nos envejecen son las mitocondrias que a su vez envejecen, ¿sí? Y entonces cada vez disminuye más el suministro de ATP. Conforme envejecen estas mitocondrias, liberan más radicales libres que van a dañar pues la membrana, potencialmente la van a oxidar, a tener compuestos altamente oxidados con estos radicales libres, pues que nos van a llevar al envejecimiento, que es algo irremediable, ¿sí? Esta máquina productora de energía, que sería la cadena respiratoria, pues es la responsable de nuestro envejecimiento, ¿sí? Entonces esta nos oxida, nos va degradando, la mitocondria va envejeciendo, va perdiendo su capacidad de producir ATP y en eso va generando más radicales libres que son los que finalmente van a dañar tanto a la mitocondria como a la propia célula que está conteniéndolas. Y bueno, aquí es un pequeño resumen de los compuestos, ¿no? A partir del glucógeno que tenemos almacenado en el hígado o en el músculo, se genera glucosa, o también en los alimentos podemos ingerir glucosa que igual que el glicerol, mediante los llamados ciclos glucolíticos, van a formar acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A va a integrarse después al ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs va a formar compuestos altamente reducidos, ¿sí? Para la fosforilación oxidativa, que por ejemplo puede ser mediante el transporte de estos electrones en la cadena respiratoria, nos va a formar ATP, ¿sí? En el caso de los organismos microbiológicos, pues el ácido propiónico, ¿sí? Entraría al juego en el ciclo de Krebs. Pero ven, en el ciclo de Krebs también convergen algunos aminoácidos directamente. Tenemos aminoácidos glucogénicos y cetogénicos, ¿no? Los glucogénicos son los que pueden dar origen a glucosa posteriormente. Los cetogénicos forman cuerpos cetónicos. Pero se integran en el ciclo de Krebs igual que los aminoácidos, ¿no? Y los ácidos grasos forman ATP. Ya vieron cómo converge, ¿no? Converge la degradación de la glucosa, la de los ácidos grasos y los aminoácidos convergen en estas reacciones catabólicas, ¿sí? Pero a su vez estos compuestos pueden dar origen a otros más en reacciones anabólicas que serían divergentes, ¿no? Los ácidos grasos forman grasas, compuestos volátiles debido a esta formación, esta fermentación. Y la vía del las pentosafosfato, que es un ciclo que nos lleva a la formación de los ácidos nucleicos. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que sucede a nivel de la mitocondria, que sería ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, y lo que sucede en el citosol, que son las llamadas rutas ancestrales o rutas fósiles, que son las que están desde un principio, antes de que existieran las células eucarióticas. Lo primero fue la glucólisis, ¿sí? Estas reacciones que se llevan a cabo íntegramente en el citosol son aquellas primeras reacciones metabólicas que se dieron en este planeta. Ya después, cuando se crearon las células eucarióticas, pues vinieron todas las que realiza la mitocondria dentro de la célula eucariótica. Bueno, para terminar el día de hoy, van a entrar con su navegador, pueden escribir este código, ¿sí? Escribir Menti, y después con este código 77481934 en su navegador pongan menti.com,
escriben menti.com y utilizan este código. También pueden escribir directamente todo el enlace, ¿sí? Menti.com, ¿sí? Y después el código NMROUJRGW, o más fácil, si tienen un celular y pueden leer códigos QR, capturen este código y entren. Díganme si ya pudieron, los que ya entraron, díganme si ya, o ya escribiendo el código, o escribiendo directo todo el enlace, o capturando el código QR. Voy a escribir el código, perdón, ahorita se los pongo de nuevo. Voy a escribir el enlace en el chat. Ya, Ya pude. ¿Ya pudieron? Bueno, ya. contesten la primera pregunta. Estamos en el chat, ahorita se los voy a poner aquí. Ya puse en el chat el enlace por si quieren. El código es este. El código es el que está ahí. Pero pueden entrar con su QR. Bueno, ¿alguien que no haya podido entrar? ¿Todos ya entraron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Yo les voy a ir poniendo aquí en la pantalla lo que ustedes van contestando. Entonces, la primera pregunta es, hasta el momento, ¿cómo está tu estado de ánimo respecto al desarrollo del módulo? Con toda confianza, escriban. A mí me va a servir esto para saber qué es lo que podríamos modificar, qué es lo que hay que quitar, poner, ¿sí? Entonces, hasta el momento, ¿cómo está su estado de ánimo respecto al desarrollo del módulo? Si están decepcionados, si están tristes, si no les gusta, ¿sí? Entonces, que con toda libertad, yo ahorita voy a empezar a compartir aquí la pantalla para que ustedes, me voy a dejar de compartir, ya voy a entrar, ya entraron todos, ¿verdad? Para que vean el resultado. ¿Están viendo la pantalla de Menti? Sí, profe. Sí. Sí. Ya se fue para arriba la respuesta. Ven aquí, por ejemplo, feliz, me gusta mucho cómo explica sus clases, contenta, todos los temas son muy interesantes, me he sentido cómoda y he entendido la mayoría, con entusiasmo, me ha gustado ya que tiene una buena manera de enseñar, me he sentido feliz. Bueno, eso me da mucho gusto. Vamos a ver si podemos ir nosotros para arriba, ya no vi la primera. Me ha gustado ya que tiene una buena manera de enseñar, es interesante los temas, algo presionada, sin embargo, muy feliz. Bueno, híjole, pues se van a seguir sintiendo presionados, lamentablemente. Han sido interesantes los temas, me he sentido bien, intrigado por saber acerca de los temas a abordar me gusta mucho cómo se nos da la retroalimentación, feliz, bastante bien, no es aburrido, me gusta mucho cómo explica, ¿sí? Todo esto igual, al final yo lo voy a tener y se los voy a enviar para compartirlo, para que ustedes nos sigan acompañando, sigan respondiendo. Han sido interesantes los temas. Muy feliz, he aprendido mucho, aunque un poco estresado. Bueno, no es lo único, o sea, lamentablemente tienen su huella también, ¿no? Los de medicina, los de veterinaria. Me he sentido bien con el módulo, animado en todos los temas que nos ha enseñado, no es aburrido, hasta el momento me siento bien con el desarrollo. Bueno, igual, yo he tenido problemas con la voz, porque bueno, como estoy en el módulo, he estado dando cursos, seminarios, todo eso, pues igual la voz es lo que se ha afectado principalmente, ¿no?
no se compara con la experiencia que sería tenerlas en presencial. Pues sí, eso lamentablemente, o sea, vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir ganando. Yo estoy confiado en que pronto ya nos vamos a poder ver en el salón de clase. Realmente es que me fatiga el que sea en línea, ¿sí? Igual, o sea, sí es complicado, o sea, estar viendo a través de la pantalla, ¿no? Me siento bien con el desarrollo, me he sentido bien con el módulo, explica bien los temas, animada, me siento bien. Muy bien, al principio pasé por un estado de estrés por la cantidad de lecturas, pues sí, pero bueno, poco a poco nos vamos a ir, nos vamos a ir adecuando. Se van repitiendo, ¿no? Entonces ya, alguien habla, pues sí, de las desveladas. A mí ya me mandaron que tengo que dormir más, pero no puedo. O sea, yo lo que sí, cuando puedo, me duermo. Pero bueno, se ha sentido feliz aquí alguien con la clase es dinámica, me ha gustado, ya tiene una muy buena manera de enseñar. No hay momentos en los que me fatigue el que sea en línea. Sí, bueno. Bueno, aquí está la de muy feliz, he aprendido mucho, aunque un poco estresada, pues no es el único módulo, me he sentido bien. Bueno, ahí está entonces más o menos lo que han ido poniendo. Yo les voy a hacer llegar, les digo, esta síntesis, ¿no? De lo que están sintiendo. Estoy en momentos en que me siento feliz, siento orgullo, estoy aprendiendo, repercute en que a veces me siento enfermo, me duele la cabeza, igual por las desveladas. Pues sí, lo principal es que no dejen de comer, que coman, que sigan comiendo, porque si no, entonces ahí sí vamos a empezar a tener fallas. La siguiente que les estoy pidiendo es que ustedes me digan con 3 palabras qué se llevan hoy. Con 3 palabras resume qué te llevas hoy. Entonces avancen a la siguiente página en el Menti y localicen esto donde puedan escribir con 3 palabras qué se llevan hoy. Aquí les puse una imagen de unos muñequitos ahí armando un rompecabezas. Tenemos que empezar a construir juntos, ¿no? Empezar a trabajar de manera conjunta. Vamos a ir construyendo todos entre todos. Recuerden tener su bitácora, ¿sí? Para que ustedes anoten ahí también todas las palabras nuevas y crean al final crear un glosario, ¿no? De todas las palabras que están escribiendo, de todas las palabras que están conociendo, buscar las definiciones y tratar de armar un glosario para el final. Cada módulo tiene un glosario, ¿sí? Cada módulo tiene una cantidad de palabras que les van a ayudar a entender, a resumir los contenidos de todo un trimestre. Bueno, se llevan metabolismo, se llevan mitocondrias, oxidación, ATP, entropía, proteínas, leyes de la termodinámica, conocimiento, aprendizaje. Hasta el momento van 5 que han contestado. Ya van 6, sigue predominando ATP, pero ya también aquí hay, bueno, kwashiorkor, que es una palabra que vamos a ver después. Híjole, a mí me da mucha tristeza cuando veo a estos niños, porque este síndrome, pues es el símbolo pues de muchas deficiencias, mucha pobreza, mucha injusticia, hay alimento para todo el mundo, sin embargo, no todo el mundo está alimentado, ¿sí? Conocimiento, termodinámica, ATP, aminoácidos, ¿sí? Hasta el momento van 15 de ustedes que han contestado. Termodinámica va teniendo el centro, ATP, termodinámica, metabolismo, aminoácidos, transformación, proteínas, integridad, ¿sí? Curiosidad, envejecimiento, tristemente, ¿no? Las leyes de la termodinámica, interés, moléculas, vamos 18. No sé cuántos estamos. Estamos 20, son 20 de ustedes, faltan 2. Anímense los últimos 2 que faltan a contestar para tener ya el cuadro completo. Esta nube de palabras yo se las voy a hacer llegar, ya nada más nos falta uno de ustedes. Se las voy a hacer llegar como un recordatorio, ¿no? De lo que vimos el día de hoy. Me parece muy interesante. Los quirománcicos, ¿no? Los que leen la mano, ¿sí? Te detienen, te dicen, te leo la mano, ¿no? Bueno, pues, como dice Porky, ¿no? Eso es todo por el día de hoy.
Nos estamos viendo el lunes. Cárguense de energía, pero también trabajen juntos, son equipo ya. Recuerden, vayan pensando qué tema les gustaría para llevar a cabo su investigación, discútanlo con el equipo, analicen qué es lo que podrían juntar de información. ¿Sí? Ya contestaron todos, muchas gracias. Y entonces, pues estamos conectados. Cualquier cosa, cualquier duda, comentario, ustedes escriban, aunque el día de hoy me voy a ir de vago con mi hija. No conoce el centro de la ciudad, entonces vamos a ir totalmente forraditos y cubiertos a ver si podemos subir a la Torre Latino, por lo menos a hacer algo. Pero yo en la noche ya estoy aquí de regreso. Ya podré contestar todas sus preguntas. Si logro tener conexión por ahí en algún lugar para ver el WhatsApp, pues manden mensaje, ¿no? Janet, estás levantando la mano, ¿qué pasó? ¿Nos podría pasar las diapositivas que vimos hoy para hacer nuestros apuntes y eso? Sí, yo ahorita que terminemos aquí, yo ya les mando la presentación completa. Sí, gracias. Ok. Y también la grabación, porque parece ser que 2 personas nos dijeron que no podían estar y que iban a ausentarse el día de hoy.